¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son las 5:27 minutos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra tarde de confinados pero confiados. Recuerde que son reflexiones bíblicas durante este tiempo de cuarentena, palabras de esperanza en momentos difíciles. Y particularmente esta semana estamos en reflexiones de la última semana de Jesús. Damos la bienvenida a Enoira Patricia Gallego, que ya entra entonces, a Jenny Alexandra Pino, a la emisora Verdad y Vida en Aguadas, a la pastora Blanca, al pastor Juan Manuel, a Yorladi Serna. Estamos hablando del principio del fin, Mariana Oquendo, Diana Ochoa. Principio del fin, que es el principio de todo, realmente. La última semana de Jesús, Milia Acevedo, Diana Góngora, bendiciones, Luz Elvira Linares también, bienvenidos. Diana Ochoa, Dios la bendiga. Vamos a dar inicio en unos minutos a Yencita Muñoz, a Elmer Sepúlveda, Armel, bendiciones, a Sebastián Arboleda, a Jesús María López. Ya podemos estar viendo los videos en YouTube. Ya hemos colgado varios videos. Antonio Padilla, bienvenido. William Acosta, a Cristina Garcés también le damos la bienvenida. A Luz Elvira Linares, Luz Elvira, Dios la bendiga igualmente. Milton Gutiérrez, bienvenida. Buenas tardes. Yencita, Viviana Romero, Sor María Amaya, buenas tardes, Sor. La última semana de Jesús, Camilo Vargas, Viviana Romero, van entrando entonces a nuestro Facebook Live, la hermana Epifanía Plata, a Sebastián Arboleda desde Girardot, es Girardot con Dinamarca debe ser, ¿sí? Y la emisora en Aguadas. Buenas tardes Epifanía, Valentina Soto se une, Yemaira, Dios la bendiga Yemaira, desde La Ceja, un saludo allí en La Ceja, Juan Pablo Palomino, bendiciones, a Natalí Valencia y a Diana Carolina Santamaría. Dios la bendiga, Diana Carolina. Jorge Gil, Dios te bendiga a ti, a tu esposa y a tu niño. A Sebastián Arboleda también bendiciones. Patricia Trujillo entra con nosotros. Antonio, Dios te bendiga. El domingo pasado se celebraría el Domingo de Ramos. Mónica Zapata, bienvenida. Bendiciones, saludos a la emisora de Aguadas. Alex García también está viendo y Cristina Garcés desde La Estrella, Antioquia. Isabel se une, Juliet también se une, bendiciones Juliet. Y entonces hemos hecho unas reflexiones de Semana Santa, dejando un poco el coronavirus quieto, ¿sí? Desde Girardot, acerca Castilla, el barrio Girardot, es donde nos saludan. Alexander Bedoya, Beatriz Fernández también se va uniendo entonces a este tiempo de confinados pero confiados. Recuerden, Beatriz y Juan David, que confinados y confiados es una palabra que la distingue una sola letra, quiere decir la diferencia está en la N de confinados, y esa N es la que hemos tomado, Juan David y Gina Soto, esa N es para el no temas, confinados y confiados tiene la diferencia en la N, y esa N para nosotros, Luz Mariela, es el no temas. Mariluz Gallego también, bienvenida. Patricia Herrera, bienvenida, Dios la bendiga. Juan Ocaña, también bienvenido a esta tarde de Confinados y Confiados. Hoy vamos a hablar entonces acerca de Jesús y de el silencio de Dios. Susana, Juan Pablo, bienvenido. Gemelas Ruiz, Lina María Ochoa, también Dios la bendiga. Lina, Vilu de Envigado también, saludos. Luz Esther, Señor lo bendiga, la bendiga. También extrañamos congregarnos, pero tiempo vendrá. Lina Vallejo, Luz Aide Arias, bienvenida Luz Aide, Jané Martínez. Comencemos, ahorita saludamos a los demás, gracias. Yo luego de que termino el video leo sus saludos, algunas veces les escribo y entonces esta vez les escribiré a Geraldine también. Saludos a Lina Vallejo. El silencio de Dios. Pero hagamos un recuento de la última semana de Jesús. Recordemos lo que sucedió el Domingo de Ramos, entra como rey, con pollino. Entonces, Alison Giraldo, bienvenida, Janet también, Iván Darío Tavares. Entonces, el domingo es proclamado como con el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El lunes va a Jerusalén, la maldición de la higuera estéril, que ya hablamos de ello, Mabel Londoño.
Ángeles Ramírez, que no podemos ser solo hojas, que Dios busca de nosotros frutos. Si usted no escuchó el bendito que maldice, entonces puede ver ese video. Purifica el templo. El martes va a Jerusalén, enseña su doctrina y vuelve a Betania. El miércoles Jesús permaneció en Betania. Jesús, Judas va y compra el cordero para el sacrificio. Jenny Muñoz, bienvenida. Diomaira Rojas también. Pero Jesús se está preparando porque en 2 días también entregaría su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El jueves, en la tarde, sube a Jerusalén a celebrar la cena pascual, lo que se conoce como la última cena, ¿sí? Lubin, bienvenido. Mile Gómez, bienvenida. La última cena que Jesús va a celebrar con sus discípulos. Sabemos que Jesús murió de 33 años por el dato que nos da Juan. Si bien Lucas dice que Jesús era como de 30 años cuando comenzó su ministerio, es un dato muy interesante que nos da Lucas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes hebreos comenzaban su ministerio a los 30 años y solo podían ministrar 20 años, eran jubilados a los 50. Recuerde que el 50 en la Biblia, en Deuteronomio, cada 50 años se celebraba la fiesta del jubileo. De ahí viene el término jubilación, de la retirada. Los sacerdotes podían servir hasta los 50 años, comenzaban a los 30. Marta, bienvenida. Por eso es que Jesús comienza a los 30. ¿Por qué sabemos que muere a los 33? Juan nos da el dato. Juan dice que Jesús participó de 3 Pascuas, una por año. Entonces así sabemos que Jesús tenía 33 años al morir. Gualberto, bienvenido. Diego Moncada también, bendiciones. Ahora, el jueves va a la última cena, quiere decir la última Pascua que celebraría con los discípulos. En la última cena, en la Pascua, Jesús ya da todo ese significado de lo que es la salvación y la redención. Luz López, bendiciones. De Nancy Góngora, un abrazo. A Zulani, también a toda su casa, un abrazo. La Santa Cena tiene un significado profundo a través del sacrificio de Cristo. Es más, parece ser que cuando Jesús celebra la última cena y dice: no volveré a comer de este pan y a beber de este vino hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre, parece ser que Jesús no comió esa última Pascua. Estas palabras, Sebastián Anglares, es el asunto de que Jesús no comió. Y es muy interesante, Albeiro Franco. ¿Sabe por qué, Janet? Porque Jesús se volvería en el Cordero Pascual, quiere decir en la nueva Pascua. Y habrá una celebración en el cielo cuando la redención llegue a su punto final y Él promete que celebrará una nueva Pascua con nosotros en el cielo. Pedro Pulsar, Juan Lescano, bienvenido. Pero el jueves celebra la Pascua, instituye la Santa Cena, que es lo que celebramos en la iglesia. Jesús dice: hagan esto todas las veces que fuere necesario en memoria de mí. La Santa Cena es un memorial, recordamos a Jesús. José Gregorio, un abrazo fuerte. Y entonces nosotros celebramos la Santa Cena para recordar el sacrificio de Jesús, para recordar que Él murió por nosotros y para nosotros. Pero también da autoridad a los discípulos y luego fue al huerto a orar. Sobre la medianoche, Judas va a consumar su traición. De eso vamos a hablar hoy. María Juliana Galvis, bienvenida, y Luz María Alzate también. Vamos a hablar acerca de esa oración. ¿Será que Dios escucha las oraciones? Gloria Benjumea, saludos, y a Oscar Jaime Mesa también, y a Diego Gómez. Es interesante el silencio de Dios. Mucha gente viene preguntándose en estos días si Dios existe, si Dios escucha. Y empezar a cuestionar la existencia de Dios, la bondad de Dios, la potencia o la omnipotencia de Dios, el poder de Dios. ¿Será que Dios se le salió de las manos todo esto? ¿Será que Dios tiene el control o ya lo perdió? Han suscitado y se han suscitado muchas preguntas. También obviamente hay una gran receptividad a Dios, porque al ver que la ciencia humana, ni la tecnología, ni las potencias mundiales le ofrecen al hombre una respuesta, tampoco Ana Isabel y Olga Muñoz, el cristianismo tampoco tiene una respuesta precisa
para el COVID-19 o el coronavirus. La única respuesta nuestra es la esperanza en Dios y saber que nuestro Dios es más grande que cualquier pandemia. Pero el cristianismo ve en la oración y en la fe la única respuesta que el mundo puede y tiene para poder seguir adelante. Vamos a mirar el silencio de Dios. ¿Por qué será que Dios parece no estar escuchando? Y ver tantos muertos durante estos días, tantas familias que han perdido seres queridos, inclusive pastores, misioneros, creyentes han partido con el Señor a causa del coronavirus. Jorge Madera, saludos, y a Gloria Zapata y a Patricia Tobón también. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? La teoría del Dios relojero. ¿Será que Dios fabricó esto tan perfecto como un reloj suizo? Puso todas las piezas en su lugar, le echó cuerda y lo abandonó. ¿Qué tanto tiene cuidado Dios de nosotros? ¿Qué tan efectiva es la oración? Y a veces el silencio de Dios es muy doloroso. A veces orar y creer que Dios no escucha, orar y creer que Dios no está atento, orar y parecer que las oraciones tuvieran un eco, pero que solamente yo lo escucho, o en términos coloquiales y modernos, parece que oramos al Señor y Él nos deja en visto. Sí, así como cuando mandamos los mensajes del WhatsApp, me dejó en visto. He orado, he pedido y me dejó en visto. Quiero leer unos textos bíblicos para que reflexionemos en eso. Si la oración es para nosotros el único refugio que tenemos y el único medio de comunicación que tenemos para con el Señor, entonces ¿por qué será que a veces Dios no escucha? Maribel Burr, bienvenida. Lady Joana, bienvenida. Norbey, bienvenido. ¿Por qué Dios calla? ¿O será que Dios está hablando hoy más que nunca? He hablado en estos días o he dicho que Dios está hablando desde el cielo y que la pandemia es una forma que Dios habla. No estoy diciendo que Dios envió una pandemia. No estoy diciendo que Dios mandó un juicio. No estoy diciendo que Dios mandó un castigo. No. Pero estoy diciendo que nada ocurre en el mundo y en el universo sin que Dios lo sepa y sin que Dios lo permita. Cuando Job fue tocado por el diablo y cayó en la ruina y luego perdió a toda su familia y perdió hasta su salud, Dios tenía el control, Dios lo permitió. Entonces una cosa es decir que Dios puede estar hablando en este tiempo a través de una pandemia y otra cosa diferente es decir que Dios envía un juicio o un castigo. En Marcos 14, versículo 32 al 42 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Nótese, por eso les dije que me gusta usar Marcos, porque Marcos apela a las emociones de Jesús, las deja ver. Como es Pedro el que narra el Evangelio y Pedro es un testigo ocular, él no reserva esos asuntos emocionales, entristecerse y angustiarse. Si usted tiene tristeza y está angustiado durante estos tiempos, tranquilo, ya Jesús sabe qué es eso. Él ya pasó por allí, María Inés, Asenet, Jesús pasó por allí, Alejo Vargas. Él se entristeció y se angustió. Obviamente que la causa de su tristeza y de su angustia es muy diferente a nuestra causa ahora, pero esos sentimientos, o sea, preguntarme, ¿Jesús siente o comprende lo que siente? Sí, Anthony, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que se siente estar entristecido y angustiado. Y les dijo: mi alma está muy triste, Elvira, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Se llevó a 3 amigos a que lo apoyaran en oración. Dice que yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía: Abba Padre. Abba es un término arameo que significa papá o padre, padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad, dijo el Señor,
para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban llenos, cargados de sueño, y no sabían qué responderles. Patricia Gutiérrez, bendiciones. Vino la tercera vez. Quiere decir, Jesús oró 3 veces. Recuerda la oración de Pablo, que también clamó 3 veces por su aguijón. Aquí Jesús está orando. Y cuando vino les dijo, duerman ya, descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí que se acerca el que me entrega. Entonces encontramos a un Jesús que ora. Pero en este pasaje específicamente encontramos a un Jesús que ora, Sandra Milena, Estela Sánchez, que ora, pero que no recibe respuesta de Dios. Jesús experimentó el silencio de Dios. Oró. ¿Es posible que pases de mí esta copa? 3 veces oró. Las oraciones de Jesús no eran oraciones light como las nuestras, superficiales como las nuestras. No eran oraciones llenas de sueño o bostezo como las de sus discípulos y las nuestras. Eran oraciones. Era comunión directa. Era agenda privada con el Padre. Pero el Padre no le contestó. Le contestó con un silencio. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿el silencio en Dios será una respuesta? Marlene, Francisco, Liliana, queridos, yo creo que sí. Solo Lucas dice 2 cosas que no dice Marcos ni Mateo. Lucas mete un asunto médico, clínico, y es que el nivel de estrés, el colapso del sistema nervioso de Jesús fue tanto que empezó a sudar como gotas de sangre. Y Lucas agrega que Dios le envió un ángel para fortalecerlo, no más. Así que si usted y yo experimentamos silencio en Dios, Jesús ya lo experimentó. Y cuando más necesitaba que el Padre le hablara, el Padre guardó silencio. Sí, este es el momento crucial. Nótese, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dios te bendiga, Elena. Mi alma está muy triste. ¿A quién tiene uno en los cielos, como dijo el rey David, sino a ti? Pero aún así, el Padre no habló. Ahora, una cosa es que Dios no hable y otra cosa diferente es que Dios no escuche. Son 2 cosas totalmente diferentes. Dios escucha, pero no siempre responde. Y cuando responde, no siempre responde lo que nosotros quisiéramos que respondiera. Debe entender, Hernando, Miriam, todos debemos entender que la oración es un acto de fe. Dorita Herrera, la oración es un acto de fe. Que si yo me acerco a Dios, dice la carta a los Hebreos, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que creer que ese Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Adriana Celis, bendiciones. Hebreos 5, versículo 7. El autor de los Hebreos recoge la oración del Getsemaní. Y nótese lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, miren lo que ofrecía Jesús, ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. El Getsemaní es esto, Sandra Milena, Marlene, este es el Getsemaní. Un Cristo ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas al que podría librarlo de la muerte. Ese es el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mira lo que dice la Biblia. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Estamos hablando del silencio de Dios. Es muy diferente el silencio de Dios
que Dios no responda a que Dios no escuche. Dios escucha todo. Él tiene una facultad de su naturaleza que es la omnisciencia, la omnipresencia. El todo lo sabe, el todo lo ve. Aníbal Pino, Joan Gamboa, el todo lo puede. Todo lo oye el Señor. Pero es muy diferente a que el Señor lo responda todo. Y es más, hemos de dar gracias a Dios que no responda a todas nuestras oraciones. ¿Cuántas veces en momentos de ira y decepción de la vida no le hemos dicho al Señor como Elías: basta ya, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres? Gracias al cielo que el Señor no responde todas las oraciones. César Vargas, bendiciones. Diana Marcela, también bendiciones. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su tema reverente, pero no se le contestó. Carlos Ortiz, bienvenido. En Canadá nos está viendo. Pero note qué pasó con la oración de Jesús. Jesús Armando, mira lo que pasó. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Fue oído? Sí. ¿Era hijo? Sí. Pero tuvo que padecer. Ay, es que Jesús era desobediente en ninguna manera. Pero Jesús es el ejemplo para nosotros de que debemos padecer para aprender obediencia. En este mundo, todo el mundo está encerrado. Tenemos terror de un asunto que es invisible. Andrés Felipe Ospina, Sara Carolina, Ana Flores, es invisible. Ese virus es invisible, imperceptible, y nos tiene encerrados a todos. Pero es Dios. Es Dios que nos está enseñando que a través del padecimiento aprendemos obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Sara Carolina, desde Estados Unidos, gracias por vernos. Andrés Felipe Ospina, saludos. Marlene también, Luisa Monsalve. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces organicemos todo esto. El silencio de Dios es casi un silencio albeiro. Quiere decir, no es que Dios dejó de hablar, Dora Elena Giraldo, no es que Dios dejó de escuchar, no es que Dios dejó de responder. No, Dios está vivo, más que nunca. Tiene el control de la pandemia. Sí, Andrea Monsalve, tiene control de la pandemia. ¿Por qué no hace nada? Bueno, porque Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo y hasta cuándo lo va a hacer. Pero yo estoy orando y parece que Dios no me escucha. Sí te escucha. El hecho de que no haya contestado no significa que no esté escuchando. Escuchó a Jesús en el Getsemaní, pero no le contestó. Hebreos dice que ofreció gran clamor, Angélica Cano, Eliana Bernal, gran clamor, ruego, súplica con lágrimas, y fue oído, pero tuvo que morir. Entonces, tenemos a un Dios que guarda silencio, pero que su silencio es una respuesta. Porque la oración es un acto de fe. Y el Señor no nos dice, pídeme ya, que ya te respondo. Nosotros tenemos el concepto de Dios como el Aladín o el genio que sale de la lámpara. No, Fabio Andrés, no, Adriana Villada, nuestro Dios no es un genio que sale de la lámpara cuando lo abrotamos con unas palabras de oración. No, la oración es un ejercicio, un acto de fe. Ahora, el silencio de Dios nos perturba. Quiere decir, cuando Dios no dice nada, cuando Dios, como que no pasa nada. Pero a veces estamos esperando a Dios hablar de maneras
que no son las que son. Elías estaba en una cueva en Horeb, huyendo de Jezabel, la malvada, que lo amenazó de muerte. Está muerto de miedo, metido en una cueva. La Biblia describe que hubo un trueno y él salió a la cueva, pero en el trueno no estaba Dios. Luego un fuerte viento que retumbaba las piedras y en el fuerte viento no estuvo Dios. Y hubo un temblor y en el temblor tampoco estuvo Dios. Pero luego hubo un silbo apacible y ahí estaba Dios. Puede ser que no es que Dios esté en silencio, sino que nosotros no estamos escuchando. Puede ser no que Dios haya dejado de hablar, sino que nosotros no tenemos el oído afinado. Estamos escuchando muchas voces, las voces de los científicos, de las noticias, escuchamos muchas voces, las voces de aquel, del que critica, del que juzga, del que levanta, del que hace, el que juzga. Hay miles de voces retumbando. Dios nos ha dejado solos en este confinamiento para decir: sintoniza tu oído con mi voz. Hebreos 1, vuelvo a Hebreos. 1, 1 y 2 dice lo siguiente. Lilian Alzate, Villa López, Mari Villa. Hebreos 5, ahora mire lo que dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Déjeme decirle que los postreros días son todos los días desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Ojo, los postreros días son todos los días desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. O sea que estamos en los postreros días. Luliet, estamos en los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es que no estoy escuchando a Dios. Dios está guardando silencio. De ninguna manera. Dios sigue hablando. Aquí está la voz de Dios. Esta es la boca de Dios. Cuando la abrimos, Dios habla. Lo que pasa es que estamos esperando manifestaciones sobrenaturales, como las de Elías en la cueva. Como el viento fuerte, el terremoto, el huracán o los rayos y centellas. No. Dios habla aquí. Entonces, no estamos escuchando a Dios. Dios no guarda silencio. Yo creo que la pandemia es que el cielo está hablando. Sí, Alexandra, Dios está hablando. Ahora, ¿qué está hablando? ¿Está hablando juicio? No. ¿Está hablando castigo? No. Está hablando de que Él existe, de que el mundo le pertenece, de que nosotros los seres humanos somos frágiles criaturas, de que nuestra vida es como la hierba y la flor, como la neblina que hoy es y mañana deja de ser, que nuestras vanidades no son nada, que el dinero no sirve en estas circunstancias, que las riquezas no sirven. El primer ministro de Londres está interno en cuidados intensivos. El príncipe de Londres, de Inglaterra, también está con COVID-19. Hay ricos muriendo, hay pobres muriendo. El dinero del rico no le sirve, la pobreza del pobre no le sirve. Así que esto es lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo: ustedes son frágiles. El Salmo dice: ¿te acuerdas de que somos polvo? Eso es lo que somos. Entonces el silencio de Dios es más un supuesto silencio que un verdadero silencio. Yo creo que Dios está hablando. La pandemia es Dios hablándonos, hablando a la iglesia, diciendo: hay que buscar más de Él. Hay que consagrarnos más. Hay que salirnos de esta sociedad de consumo y empezar a vivir una vida de piedad. Hay que dejar de estar viendo como el mundo ve, pensando como el mundo piensa, hablando como el mundo habla. Esta pandemia, que es voz de Dios, dura voz de Dios, sí, nos está diciendo como iglesia que dependemos es de Él, que hay que buscarlo a Él, que tenemos que refugiarnos en Él, que sin Él nada somos, nada tenemos, nada podemos. Luz y Luna, Cano, Piedad Mejía, sin Dios, nada somos, nada tenemos, nada podemos. Por ahí ronda
que murió el presidente del Banco Santander y su hija dijo, mi padre murió, le faltaba el aire, acosado, no tenía pulmones, murió mal, murió lleno de dinero, pero murió. Él está muerto y el dinero está en casa. Entonces, Dios está hablando. La pandemia es una voz de Dios para la humanidad. Para la iglesia, consagración, búsqueda, entrega. Para la iglesia, la voz de los muchachos que dicen, ¡ay, viene el esposo, salid a recibirle! Para la iglesia, una voz que dice, ¡hey, cuidado! El mundo tiene un dueño y el dueño sabe lo que hace. Para el mundo, para los no creyentes, Dios está hablando, Pastor Alexander, y nos está diciendo, ¡hey, ustedes que se creen omnipotentes, omniscientes, omnividentes, con su tecnología, con su armamento, con sus leyes, con sus normas, Pastor John Alvarino, ¡hey, todos ustedes, mundo, tendrán que mirarme a mí! Tendrán que buscar al invisible pero visible. Los tengo amedrentados con algo invisible, pero que se hace visible en la muerte. Yo soy invisible, pero me hago visible en la vida y en la vida eterna. Así que, José Nicolás y todos los que están viendo, Dios está hablando, Anderson. La iglesia busca de mí. Como dice a través del profeta, buscadme y viviréis. Al mundo, miren a mí. Miren a mí las naciones, sean salvas. ¿Quién le enseñará a Dios a ser Dios? Nadie, Alexandra. Dios sabe lo que hace. Y nosotros hemos sido tan atrevidos. Entonces ese viernes de la última cena de Jesús, Jesús comió con el que le iba a entregar. Sí. Oh, Julie, Jesús comió con Judas. ¿Sabe qué es lo paradójico de todo esto? Que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, también le lavó los pies a Judas. ¿Sí? Que cuando Jesús repartió la cena, también le dio de comer a Judas. Y de hecho, esa comida remojada fue la señal del que le iba a entregar. ¿Sí? Esa última noche, Jesús está orando en el huerto. Ora, Gloria, ora, pero el Padre no le responde. El cielo guarda silencio porque el silencio también es una respuesta. Cuando tú oras diciendo, Señor, ¿será que debo vivir en santidad? El cielo no te va a contestar porque es obvio. Señor, ¿será que debo trabajar? El cielo no te va a contestar porque es obvio. Hay cosas que están en la Biblia que están dadas por sentado. Señor, ¿que debo evangelizar? ¿Debo compartir la palabra, Hermes? Es obvio, tienes que hacerlo. Dios no te va a contestar porque esa respuesta está allí. Jesús dijo, es posible, si es posible, pasa de nuestra copa. ¿Habrá otra manera de salvar a esta humanidad, Señor? Padre, ¿habrá otra manera de que estas criaturas que me van a matar sean salvas sin que yo tenga que morir? Porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy angustiado, tengo miedo. El Padre guarda silencio y Jesús dice, entonces no hay otra forma. No hay otra manera. Jesús interpreta el silencio del Padre diciendo, no hay otra manera. Así que toma fuerzas y le dice a los discípulos, ustedes pueden dormir, descansen porque ya llegó la hora. Ahí viene el que me entrega. Y era Judas. Quiero terminar con esto. Judas. Cuando uno lee los pasajes en el Getsemaní y posteriores, Judas le ha dado a los soldados del templo, que son los que vienen a capturar a Jesús, una señal. Hernando, Eunice, una señal. ¿Cuál es la señal que Judas le dio? Le daré un beso. Cuando Judas viene y se acerca a Jesús, lo besa. Pero antes de besarlo, Jesús le dice a Judas, amigo, ¿a qué has venido? Por favor, ¿le lavaste los pies en la última cena? ¿Le diste de comer en la última cena? ¿Y ahora le llamas amigo? Tú sabes que él te traicionó. Algunos dicen que esta expresión hacia Judas era una última oportunidad para él. Pero Judas obviamente
no lo entendió de esa manera. Luego tuvo, no sé si fue una señal de remordimiento o arrepentimiento, porque fue a entregar el dinero diciendo: yo he entregado sangre inocente, como quien dice, deshago el trato, devuélvalo a él. Y Judas quedó perturbado hasta ahorcarse. Como diría entonces Ale Shine, nuestro gran amigo y predicador Ale Shine, Judas fue a la horca porque no soportó esa última palabra que Jesús le dijo: amigo. Así que Judas no soportó el tener que pensar y decir: yo no tenía amigos, y el único amigo que me llamó amigo, yo lo entregué a la muerte. Al Shine dice, hablando del suicidio, que esa expresión en Judas fue lo que más le martirizó en la mente y en el alma, y no pudo soportar hasta ahorcarse. Yo nunca tuve amigos, y el único amigo lo entregué a la muerte. Así es que Jesús es capturado en el Getsemaní. Oró para que el Padre, si había otra forma, pero el Padre guardó silencio. El silencio de Dios es perturbador, pero aunque Dios no responda, Dios sí está escuchando. ¿Cuándo responderá? En el momento, en el tiempo y a la manera de Él. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como la viuda ante el juez injusto, insistir, persistir y nunca desistir. La oración es un ejercicio de la fe. Por eso Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hey, hay un juez mejor que el juez injusto. Está el Padre que escucha, pero todavía la viuda estará orando, la viuda todavía estará clamando. Es la oración nuestro único recurso en momentos difíciles como estos. Debemos incrementar nuestra comunión con Él, nuestra oración. Pero pastor, Dios no me está respondiendo. Tranquilo, sí está escuchando. Apocalipsis dice que Juan vio unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sigamos llenando esas copas, sigamos orando, que llegará el tiempo en que esas copas van a rebosar hasta que se derramen. Y cuando esa copa llegue al tope y se derrame, Dios empezará a contestar. Como dice el salmista: con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios, en justicia. Esta fue la última semana de Jesús, es la última semana. Estamos hablando del principio del fin. Reflexiones de Semana Santa en Confinados pero Confiados. El silencio de Dios es un aparente silencio, pero Dios todavía está hablando. Abre tu Biblia, Dios te va a hablar. Ore, el Espíritu Santo te va a dar testimonio en tu espíritu de que Él te escucha y te sostiene. Persevera como la viuda y el Señor hará justicia. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que celestial dará buenas cosas a sus hijos que claman a Él de día y de noche, de día y de noche. Es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de dar gracias, iglesia. Es tiempo de buscarlo a Él. El silencio de Dios es la sordera nuestra, porque Él todavía habla. Los que no estamos escuchando somos nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a afinar nuestro oído, a sintonizarlo contigo, porque tú no has guardado silencio. Somos nosotros los que estamos escuchando miles de voces, menos la tuya. Ayúdanos, Señor, a tener oído frágil a tu palabra, a tu voz, a tu voluntad, y que podamos, Señor, entender lo que estás diciendo y sobre todo obedecer lo que estás diciendo. Estás hablando desde el cielo a través de una pandemia. Estás llevando a la iglesia a una verdadera consagración, a una verdadera confianza, y estás llevando al mundo a la búsqueda hacia ti como la única respuesta. Te doy gracias por cada persona que está oyendo, que está viendo. Gracias por sus familias. Bendice sus hogares, bendice sus casas, sus familias. Trae paz sobre ellos. Trae, Señor, gozo en medio de la angustia, provisión en medio de la escasez.
porque estamos confinados, pero confiados que tú estás con nosotros y lo estarás hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios en sus vidas. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el Facebook Live. Vamos a colgar este video, ya queda en el Facebook guardado para que ustedes lo compartan. En la noche estará en YouTube para que también lo puedan ver y compartir. Bendiciones. Mañana nos volvemos a ver a esta misma hora por este mismo canal. Mañana vamos a hablar de por qué tuvo que morir Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Era necesario que Él muriera? Y si Jesús no hubiese muerto, ¿qué hubiera pasado? De eso hablaremos mañana. Bendiciones, la paz de Dios. Les amo. Chao.